Mis hermanos, continuamos con el capítulo 1, párrafo 5 de nuestra confesión. Espero que ya hayan obtenido su confesión, que la traigan los domingos para que puedan seguirme en el estudio. Hermanos, ¿quién tiene la autoridad para decirnos que la Biblia es la palabra de Dios? Esa fue la pregunta que resolvimos la semana pasada. ¿Quién tiene la autoridad para decirnos que la Biblia es la palabra de Dios? Opción 1, Roma. Opción 2, nuestra pura razón. Opción 3, un murmullo del Espíritu Santo que nos dice si es la palabra de Dios. Bueno, ninguna de esas es la respuesta. Argumentamos la semana pasada, como dice el párrafo 4 de nuestra confesión, que la autoridad o quien nos dice que la Biblia es la palabra de Dios es la misma autoridad de la palabra. Y ya explicamos qué significa eso. No obstante, hermanos, eso no quiere decir que no tengamos pruebas externas o internas que son un fuerte testimonio para confirmarnos que este bendito libro no es de voluntad humana, de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios, sino que es palabra de Dios. Lean conmigo el párrafo 5 de su confesión, capítulo 1, párrafo 5, el cual dice de la siguiente manera: el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las santas escrituras. Continuamos. Y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de sus partes, el escopo de esta en su conjunto, que es dar la gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de las perfecciones de la misma, vean, son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundante de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra, con la palabra. ¿Quién tiene la autoridad para decir que la Biblia es la palabra de Dios? Dios. Pero hermanos, tenemos pruebas externas e internas que testifican que la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, conocer esto es de beneficio para la iglesia. Conocer estas pruebas es de beneficio para la iglesia. ¿En qué manera nos puede ayudar a conocer estas pruebas? Uno, hermanos, hay momentos en nuestra vida cristiana en donde podemos dudar que la Biblia es la palabra de Dios. Hay momentos en donde va a venir nuestra carne, Satanás, el mundo, y nos va a decir: ¿verdaderamente crees que este libro es la palabra de Dios? ¿Crees que en verdad ha sido preservado? ¿Crees que en verdad Dios quiso hablarte por medio de él? Estas pruebas
nos van a ayudar para ser fortalecidos cuando esas pruebas vengan. En segundo lugar, hermanos, nos van a ayudar para dirigir a nuestras familias, porque nuestros hijos, aquellos que han nacido en nuestro hogar, al no ser cristianos y enfrentarse al mundo, muchas veces van a ser cuestionados y ellos mismos se van a cuestionar si la Biblia es la palabra de Dios. Y aunque es solo el Espíritu Santo que puede convencerlos finalmente, no obstante, estas pruebas pueden ayudar para cuidar sus corazones. En tercer lugar, conocer estas pruebas nos puede ayudar a presentar defensa cuando alguien demande razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro. Nos enfrentamos a un mundo y nos dicen, es que es irracional, vean, es irracional que creas que la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros podemos guiar a esas personas por medio de evidencias para que ellos puedan creer. Hermanos, esto no es algo incorrecto. Abran sus Biblias brevemente en Juan, capítulo 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra de Dios, desde el 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, para guiar a un pueblo incrédulo, señaló que miraran a sus obras para que viendo sus obras pudieran ellos creer. Es lo que deberíamos hacer en ocasiones. Llevar a los incrédulos a mirar las obras de Dios. Mirar las evidencias que tenemos para que ellos puedan creer que la Biblia es la palabra de Dios. Un teólogo muy importante de la era del escolasticismo, llamado Edward Lake, dice que hay al menos 40 evidencias, 40 testimonios de que la Biblia es la palabra de Dios. Él solo enumera 17. Yo enumeraré incluso menos, pero con esto quiero decirles que hay bastantes pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, antes de avanzar, yo quisiera aclarar qué significa la palabra prueba y cómo la debemos usar. Podemos llamar a estas evidencias pruebas, testimonios o, como he dicho, evidencias. Son hechos, hermanos. Lo que voy a presentar son ciertos hechos, ciertas realidades que cuando las contemplamos, el hombre debe ser movido, inducido a confesar algo. Por ejemplo, hablamos
del testimonio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es un testimonio, es un hecho viviente, es una realidad palpable. Y a través de esa creación, aunque nunca veremos en las nubes un Dios existe, pero el hecho de la creación, contemplar qué es, nos mueve a nosotros a concluir que hay un creador. De la misma manera estas pruebas, de la misma manera estos testimonios, el contemplarlos en su totalidad nos debe llevar a concluir, ciertamente esta es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de pruebas, existen de dos tipos, externas e internas. Así que vayamos en primer lugar a las pruebas externas. ¿Qué son las pruebas externas? Son las pruebas que no están contenidas en la Biblia misma, sino fuera de ella. Las pruebas internas son las que, al tener un contacto con la Biblia, soy convencido que este libro es palabra de Dios. Pero las pruebas externas, no tengo un acercamiento directo a la Biblia, sino que otras cosas me testifican que la Biblia es la palabra de Dios. Una de ellas, regresemos a nuestra confesión, el párrafo 5, una de ellas es el testimonio de la iglesia. Dice la confesión, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las santas escrituras. ¿Cómo es que la iglesia me puede mover o puede mover a un incrédulo a decir, esta seguramente es la palabra de Dios? Déjenme contarles qué pasó en la vida de Agustín. Agustín tiene una frase semejante a esta: yo nunca hubiera creído en las escrituras, en los evangelios, si no fuera por el testimonio de la iglesia. Esa frase puede ser mal utilizada y decir, la iglesia confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Ya expliqué la semana pasada que eso no es así. Pero correctamente interpretado, podemos ver qué significa esto. Uno, en primer lugar, Agustín había caído en el maniqueísmo y eso le había hecho despreciar las escrituras. Pero cuando veía a un Ambrosio, el que sería después su pastor, quien lo bautizaría, cuando ve a un Ambrosio leyendo con cuidado las escrituras, exponiéndola con claridad, teniendo reverencia ante las santas escrituras. Y de hecho, una vez estaba Agustín en medio de la reunión y Ambrosio empezó a decir, bueno, esto dice la palabra, y aquel filósofo Platón está mal por esto, y aquel filósofo Aristóteles está mal por esto. Y eso espantó a Agustín porque dijo, ¿cómo se atreve un clérigo, un pastor, a hablar así de los filósofos? Pero ese mismo hecho de tener en alta estima la palabra de Dios, además de ver una iglesia reverente ante la santa palabra, el testimonio de su madre seguramente, que aunque era difícil someterse a su propio esposo, porque era un hombre rudo, no obstante ella vivía en una constante sumisión incluso cuando era difícil. Y ese testimonio, esa reverencia que tuvo la iglesia, su madre Ambrosio, de tener la escritura como la palabra de Dios, que la iglesia obedecía, eso movió a Agustín a decir, este ciertamente tiene que ser un libro que no es humano, sino verdaderamente la palabra de Dios. Hermanos,
ver que la iglesia ha guardado sus testimonios por más de 2000 años o por más de 4000 si queremos, si somos consistentes con considerar la iglesia judía desde Abraham en adelante como parte del pueblo, del único pueblo de Dios, entonces ese tiempo en que la iglesia ha guardado su palabra, ha guardado sus testimonios, debe mover a los incrédulos a decir, esta seguramente es la palabra de Dios. Mis hermanos, aquí entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Nuestra actitud a la palabra de Dios testifica de la divinidad de esta, mis hermanos. Durante la semana, nuestros testimonios, nuestra forma de vida, testifica un sometimiento ante su santa palabra. No solo nuestra forma de vida, durante la semana, ¿está la palabra constantemente en nuestras vidas, en nuestras pláticas? ¿Hay una constante vida de devoción como para que los que viven en nuestra casa puedan decir, sé que mi familia tiene reverencia ante la santa palabra de Dios? O mis hermanos, o la verdad es lo contrario. Hay un testimonio incongruente. Mi padre, yo no sé si ama la palabra, el domingo la agarra, pero en toda la semana se olvida de ella. Sí, me habla de sus pendientes, pero realmente nunca me cita las escrituras. En el trabajo, hermanos, hay un testimonio en donde se reverencia la palabra de Dios. Cuando hablan de esos temas picantes, como el aborto, como las cuestiones de la homosexualidad, las cuestiones de transgénero, ¿eres uno que habla y cita la palabra? ¿Uno que puede dar sus argumentos? ¿O eres uno que realmente no testifica que tienes como palabra de Dios las santas escrituras? ¿Y qué tal, hermanos, nuestra reverencia en la iglesia ante la palabra de Dios? Nuestra forma en la cual nos disponemos a escucharla. La forma en la cual guiamos a nuestros hijos a escuchar la palabra con reverencia. Cuando ésta se está hablando, cuando ésta se está predicando, abrimos nuestros corazones. Este es un testimonio, hermanos, que cae entonces sobre nosotros. Hoy nosotros somos la iglesia de Dios, cuya actitud, obediencia y recepción debería testificar, mis hermanos, que tenemos este libro en alta estima, porque es la palabra de Dios. En segundo lugar, otro testimonio externo, que aunque no cita nuestra confesión, lo podemos mencionar. La preservación de las escrituras. La preservación de las escrituras. ¿Cuántos escritos en la antigüedad han sido preservados como la Biblia? Ninguno. De los escritos de Homero, de sus excelentes obras, tenemos copia de la copia de la copia de la copia que existe en el siglo, no sé, octavo, noveno, y actualmente no se está seguro si incluso Homero vivió o no. Y lo que tenemos, hermanos, son tiempos en donde hay una desaparición de esas obras literarias. No así la escritura, que tenemos en cada siglo copias y copias y copias y copias, en donde podemos ver cómo la Biblia ha sido preservada. Y mis hermanos, no por mecanismos gubernamentales, al menos no en la época de la iglesia tal cual, en la época de la iglesia judía sí, había una preservación de esa forma, pero después la Biblia es preservada no siendo la iglesia una institución hegemónica, o sea, no siendo una institución gobernada por una sola persona. Déjenme quiero explicar qué quiero decir con esto. El Corán, ¿saben cómo es que hoy se tiene la única versión del Corán? Porque una vez muere Mahoma y juntan a los que escucharon sus dichos algunos años después,
y los dictan, hubo un montón de variedad entre los diferentes textos del Corán. Y lo que hizo uno de los califas y uno de los que se quedó al frente de estos movimientos fue mandar quemar las versiones que no concordaban con el que él creía que era el texto más fiable. Y de esa manera se encontró unidad. Mis hermanos, hoy nosotros tenemos el texto griego y hebreo preservado, no por acciones a esas, sino por la unidad de la iglesia de haber preservado las escrituras constantemente, como veremos cuando lleguemos al al párrafo 8 o 9 de la confesión. Cuando veamos cómo ha sido preservada. No tenemos un texto griego, como algunos creen, que fue inspirado hoy en día por estos traductores o estos compiladores. No, en la multitud de los textos griegos que hoy tenemos, la iglesia posee la palabra de Dios. Posee de esa forma la verdadera palabra de Dios. Por último, los milagros. Cuando incrédulos testifican de las cosas que la Biblia habla, esto es un fuerte testimonio de que lo que se ha dicho aquí es verdad y palabra de Dios. Dice el autor Edward Lake, del cual les acabo de hablar. Los gentiles que también estaban fuera del ámbito de la iglesia dieron testimonio de diversas historias y ejemplos de la Biblia. Suetonio y Tácito hablaban de los milagros de Cristo, Plinio de los milagros de Moisés y de la estrella de los hombres sabios, Macrobio de la matanza de los bebés, Josefo de la muerte de Herodes, los poetas del diluvio, Plutarco de la paloma que Noé envió, y así continúa con Josefo y otros más. El recuento de esas obras, incluso por incrédulos, es un fuerte testimonio. Pasemos ahora a revisar algunos testimonios internos. Algunos testimonios internos que nos hablan de que la Biblia es la palabra de Dios. En primer lugar, el contenido. El contenido. La Biblia trata con temas que ojo no vio ni oído oyó. Hermanos, me gusta lo que dijo un autor latino del del año 300 después de Cristo. Él dijo algo semejante a esto: creo en la Trinidad porque es imposible. ¿Cómo? Él decía esto: claro que creo que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios es un Dios trino, porque estoy seguro que esto jamás lo pudo haber imaginado un mero hombre. Esto jamás lo pudo haber imaginado un mero hombre. O sea, hermanos, las cosas que habla la Biblia son que si hubieran sido escritas por un hombre, jamás hubieran tenido este grado de complejidad, sino algo que fuera fácilmente creíble a la mente de los hombres. Doctrinas como la Trinidad, la providencia divina como está aquí expuesta. Los estoicos también creían en una providencia divina, pero no como está aquí expuesta. La encarnación, la expiación. Hermanos, déjenme decir esto: la doctrina del pecado. Cada uno de nosotros, cuando leemos de la doctrina del pecado, tenemos que decir: este debe ser el mensaje de Dios. Porque es difícil para el orgullo del hombre describirse a sí mismo de esta forma. Este tiene que ser el mensaje divino que nos está diciendo tal cual quiénes somos, cómo somos. Porque de otra forma nosotros no nos hubiéramos podido describir así. ¿Quieren que lo demostremos?
¿Quieren una evidencia de esta? ¿O cientos? Vayan a cualquier librería. A ver si encuentran un libro que describa a los hombres de esta forma y con esta miseria. Incluso los más sobrios están llenos de positivismo, de humanismo. Por eso dijo Edward Ley, nos habla de cosas que exceden con creces el alcance de la razón humana y que son imposibles que algún hombre falsifique. En segundo lugar, hablando de las obras internas, la eficacia de la Biblia. La eficacia de la Biblia. Dice el texto, dice Edward Legg nuevamente, el poder y eficacia de las Escrituras en las almas de los hombres demuestra que proviene de Dios y la maravillosa transformación que hace en un hombre para Dios cuando atesora y cree en su corazón. Hermanos, y esto nuevamente cae en nuestros hombros. Una forma en la cual el mundo puede darse cuenta que la Biblia es la palabra de Dios es por la obra, el poder, la eficacia que ésta ha tenido en los corazones de los hombres. Imagínense los amigos de Pablo, aquellos que estuvieron con él y aprobaron la muerte de Esteban, o cuando él iba a pedir las cartas para poder perseguir a los cristianos. Y luego imagínense escuchar, que sus amigos escucharan que ahora él predicaba sobre el camino. Ellos tenían que confirmar, ciertamente ese Cristo está vivo y ha transformado su alma. De la misma forma, mis hermanos, nuestras vidas transformadas son testimonio del poder y eficacia de la palabra de Dios, o testimonio de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Mis hermanos, nuestra conducta, nuestra forma de vivir es un testimonio constante. No es la única forma en la que debemos predicar. Algunos dicen, solo vive y no hables y así predicarás el evangelio. Falso, errado, incorrecto, muy mal consejo. No, predica la palabra, pero vive también de acuerdo a ella, porque esta será eficaz. Dice el apóstol Pablo que hay algunos predicadores que hablan la palabra, pero con su conducta niegan la eficacia de esta. Mis hermanos, que nuestras vidas, que nuestros testimonios hablen de su poder. En tercer lugar, la majestad de su estilo. La majestad de su estilo. El punto aquí es que cuando una persona tiene un acercamiento directo con la palabra de Dios, puede discernir que la Escritura es un libro diferente. Cito a otro escolástico, a otro puritano escolástico, y él dice así: la majestad de la doctrina misma, que en todo lugar brilla en los libros sagrados y canónicos, ciertamente en ninguna parte aparece tal majestad en los libros de filósofos, oradores o incluso de todos los teólogos que alguna vez escribieron sobre la teología. Mis hermanos, podrán existir excelentes poemas, podrán existir excelentes narraciones, excelentes historias, pero cuando uno se acerca a la palabra de Dios, puede darse cuenta que está en un salón sagrado. Puede ver cómo ese texto toca fibras internas del corazón, trae aliento a la vida, trae palabras de sabiduría. Por otro lado, dice nuevamente Edward Ley, tanto la sencillez
como la majestad del estilo demuestran que proviene de Dios, la maravillosa claridad y a la vez su gloriosa majestad, la sencillez porque es clara y de ninguna manera engañosa, y porque escribe cuestiones importantes en palabras familiares y obvias a la capacidad del lector, pero la majestad, ya que enseña con mucha claridad los más grandes misterios de la fe y de la revelación divina que supera la capacidad humana. El estilo de la palabra de Dios, la forma en la que ésta ha sido escrita, testifica, es otro testimonio. La armonía de sus partes. Abran sus Biblias brevemente en Lucas 24. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Y esto es algo que esto es algo en lo que la iglesia ha sido muy enseñada, que la Biblia tiene un solo mensaje, tiene un solo plan de salvación, tiene un solo Mesías, un solo Salvador, una sola historia, un solo final. La unidad de ello testifica que este libro proviene de la boca de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos autores participaron? Tan distintos, no se conocieron. Moisés hasta Juan, 1500 años de diferencia, uno con otro. Diferentes estilos, algunos pescadores, otros reyes en palacios, otros experimentados en el desierto y educados en la más alta escuela de Faraón, otros simplemente hombres del vulgo, algunos doctores, y que todos ellos pudieran escribir un libro que concuerda perfectamente, un libro que tiene una misma historia, que tiene un desarrollo continuo. Llega Jesús y dice, a ver, yo no he venido a desobedecer la ley de los profetas, sino a cumplirla. Esa maravillosa unidad debe provocar en las personas decir, es imposible. Vean esto, el famoso escritor Tolkien, que hizo lo que es probable una de las más grandes obras de literatura del siglo XX. Él intentó, hermanos, hacer una mitología tal cual, ¿sí? O sea, no solo una historia de un cuento de Caperucita Rosa. Su trabajo no es un cuento. Es un tipo de mitología de fantasía. Pero lo que él intentó hacer fue un mundo. O sea, el mundo tiene sus orígenes, tiene diferentes razas, tiene diferentes, por decirlo así, etnias, diferentes historias. Está pasando aquí una gran aventura en ese mismo tiempo hay otra por acá. Es un mundo tal cual, es un mundo, otra historia. Bueno, para llegar a hacer eso tuvo que trabajar arduamente por muchos años. Y lo que hacía era, por ejemplo, hay un compendio de sus tratados en donde se revisan los diferentes 8 bosquejos que tuvo de una de sus primeras obras. Y entonces los eruditos de Tolkien compran esos libros y ven cómo es que hubo un proceso de transformación en su pensamiento y demás. Bueno, incluso con todas las correcciones, él tiene un libro, o han compilado un libro que se llama Las Cartas de Tolkien, en donde explica las inconsistencias de su mitología. Y dice, aquí tuve que haber hecho de otra forma, porque alguien le escribe, un fan de Tolkien le escribe, oye, no entendí de esto, entonces, ¿este era descendiente de este o de aquel? No, bueno, es que aquí me equivoqué porque estas 2 líneas fueron de esta forma. Hermanos, incluso una de las más grandes obras por un solo autor, en la cual trabajó por muchos años,
encuentra grandes inconsistencias. ¿No es esto increíble? Que la santa palabra, con tan grande número de años entre los escritores, tan distintos, tan diferentes, encuentre una perfecta unidad. Otra evidencia, el tema de buscar la gloria de Dios en las Escrituras. ¿Cuál es el fin de las Escrituras? La gloria de Dios, de principio a fin. Por tanto, dice Edward Lake, provienen de Él y no de alguna criatura. Pues aquel que es el autor de algún escrito, sin duda, se respeta más a sí mismo en ese escrito. Hermanos, que la Biblia busque la gloria de Dios, tiene que testificar que es de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre busca su propia gloria. Hagamos un nombre para nosotros, dijeron en la Torre de Babel. Además, el mismo plan de salvación, que haya un mismo plan, un solo mediador de principio a fin. El cumplimiento de las profecías. Tengo que correr aquí porque se me ha acabado el tiempo. El cumplimiento de las profecías. Y otros testimonios, hermanos, cumulativamente son una fuerte evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Son una fuerte evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Vayan nuevamente a su confesión, párrafo 5. Para resumir lo que ya hemos visto, leámoslo nuevamente y vean conmigo entonces lo que el párrafo ha querido decir. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las santas escrituras. Ya lo vimos. Después, el carácter celestial del contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de sus partes, el escopo de esta en su conjunto, que se refiere a buscar la gloria de Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de las perfecciones de la misma son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundante de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestros corazones de que verdaderamente esta es la palabra de Dios. No me puedo tardar explicando ya qué es esto. ¿Por qué? Porque eso fue lo que explicamos la semana pasada. Hermanos, lo que hemos descrito no es racionalismo. El racionalismo es aquella forma de religión que intenta decir que nosotros estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios solo porque por medio de la razón descubrimos muchas buenas evidencias. No. Porque miren, he dicho estas, no sé cuántas fueron en total, unas 9 evidencias quizá, de que la Biblia es la palabra de Dios. Y todavía hay algunos entre nosotros que pueden decir, pero yo puedo objetar esto, también este libro ha sido preservado, ¿y qué de los textos griegos y sus variables? Y puede haber objeciones. A lo cual digo, que a menos que nazca alguien de nuevo, no puede recibir el testimonio. Deben ser argumentos. Les debemos predicar la Biblia y si objeta, debemos darle esos argumentos como dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:38. Si no me crees a mí, ve las obras. Mira, ve los testimonios por si quizá esto te ayude a convencerte. No creo. ¿Qué hago? ¿Le doy más evidencias? Le llamo al arrepentimiento. La confesión no está argumentando por un racionalismo puro. La confesión está argumentando que estos son testimonios, vean esto hermanos, no infalibles. Lo que es infalible es el testimonio del Espíritu Santo en mi corazón. Estos no son testimonios infalibles. Yo no estoy diciendo que estos testimonios me llevaron a creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque podría haber objeciones a algunos de ellos.
Yo estoy convencido que estos testimonios ayudan mi fe, porque creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, esto lo fortalece y es un testimonio a la gente que nuestra fe no es irracional. Nosotros no creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque un murmullo nos dijo, sino porque el Espíritu Santo, cuando nos confrontamos con ella, nos abrió los ojos para poder ver y escuchar que verdaderamente es la palabra de Dios. Y estos testimonios fortalecen nuestra fe. Ok. No podré terminar esta lección, pero creo que he dicho la suma, el resumen del capítulo 5. Así que Dios mediante la próxima semana podremos seguir con el párrafo 6. Y lo que quiero que se quede en sus corazones, hermanos, es que estas pruebas son de beneficio para sus almas y para ayudar a testificar del santo evangelio del Señor Jesucristo.